Saludos a todos. En este video voy a hablar acerca de un tema de gran importancia para la vida. Se trata de las proteínas. Pero, ¿qué son las proteínas? Las proteínas, en pocas palabras, son macromoléculas formadas por un conjunto de aminoácidos. Son largas cadenas de aminoácidos. La estructura de un aminoácido es la siguiente. El aminoácido se forma a partir de un grupo amina unido a un carbono, que a su vez está unido a un hidrógeno y a un radical. Posteriormente también se encuentra unido a un grupo carboxilo. Entonces, este es un aminoácido. Estos aminoácidos se unen a través de enlaces peptídicos para poder formar lo que son las proteínas. El enlace peptídico se forma a partir de un grupo amina, de la reacción de un grupo amina más un grupo carboxilo, liberando una molécula de agua. Veamos cómo sucede entonces. Más un grupo, otro aminoácido este. Entonces sería así, y aquí el grupo carboxilo. Lo que ocurre aquí primeramente es lo siguiente. El nitrógeno siempre tiene dos electrones libres. Estos dos electrones libres serán los que se unirán aquí a este carbono para poder formar el enlace peptídico. Pero antes de eso ocurre lo siguiente. El nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, tomará este electrón que le corresponde al carbono y al hidrógeno, y este quedará cargado positivamente. Lo mismo ocurrirá acá, en el carbono. El carbono es menos electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, el electrón que le corresponde al carbono será tomado por este hidrógeno, por este oxígeno. Y este oxígeno pasará a estar cargado negativamente. Entonces, aquí ocurrirá el ataque nucleofílico del nitrógeno al carbono formando el enlace peptídico. Y lo que ocurrirá aquí es que este oxígeno que se encuentra aquí compartirá el electrón que tomó del carbono con este hidrógeno para poder formar lo que es una molécula de agua. He ahí, cuando ocurre la formación de estos enlaces peptídicos, siempre se va a liberar una molécula de agua. Y así sucesivamente. Entonces aquí quedaría el enlace, este nitrógeno. Veamos acá cómo quedaría entonces ya unido. Aquí se encontrará el enlace que este nitrógeno compartió. Se forma un enlace aquí. Se le llama a lo que es el enlace peptídico. Y copiamos lo mismo de lo que le corresponde al otro aminoácido. De esa forma quedaría de la siguiente forma lo que es un aminoácido, pero ya no es solamente uno, sino que ahorita ya son dos. Y si quieres seguir con más aminoácidos, se siguen formando aquí más enlaces peptídicos hasta formar lo que ya es una proteína. A estas se le conocen como dipéptidos porque tienen dos, y así sucesivamente. Ahora, aquí en este radical que se puede observar, o sea, pueden ir cualquier carbonos, pueden ir cadenas de carbonos, y dependiendo de las cadenas de carbono se forma lo que son ya una proteína, ya sea esencial o no esencial. Por ejemplo, las proteínas esenciales son aquellas que nuestro cuerpo no lo puede producir por sí solo. Entonces, por ello es que nosotros debemos ingerirlo a partir de una dieta. Pero también están los aminoácidos que no son esenciales. Eso quiere decir que nuestro organismo sí los puede producir. Vamos a ver cuáles son estos aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces, los aminoácidos que se encuentran, tenemos a los esenciales y los no esenciales. En los esenciales se puede apreciar, por ejemplo, la isoleucina, la leucina, la metionina, la valina, la fenilalanina, el triptófano, la histidina, la lisina y la treonina. Mientras que en los no esenciales se puede apreciar, por ejemplo, el ácido glutámico,
la glutamina, la alanina, la cisteína, la glicina, la prolina, la serina y la treonina. También existen aminoácidos que son intercambiables, es decir, se pueden formar a partir del otro, como es el caso de algunos aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína. Estos se pueden interconvertir. Asimismo, la fenilalanina con la tirosina. Ahora, en estas proteínas tienen una organización, es decir, que existen unas que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Vamos a ver entonces todas estas estructuras que tienen las proteínas. Primeramente, en la estructura primaria, la primera estructura que tienen, las proteínas están determinadas por una secuencia lineal de aminoácidos unidas por los enlaces peptídicos. Por ejemplo, se vería de la siguiente forma. Estos serían los enlaces peptídicos y estas serían, por ejemplo, pongámosle aquí la metionina, una cisteína y una tirosina. ¿Ya? Entonces, la metionina siempre va a tener su azufre porque es azufrado, la cisteína de igual forma y la tirosina un grupo OH. Las estructuras entonces primarias irían así, una cadena largas, tal y cual. Estos son como que recién fabricados en los ribosomas, especialmente en el retículo endoplasmático, porque allí se encuentra la mayor parte de ribosomas. Entonces, en su estructura primaria se verían de esta forma, con más enlaces peptídicos y más aminoácidos. Entonces, así se verían cadenas largas. Posteriormente se pasaría entonces a la estructura secundaria que ya tiene otros cambios. Viéndolo de mejor forma, así se vería entonces un aminoácido que se encuentra con una estructura primaria, cada uno de ellos con su respectivo componente. Por ejemplo, la metionina con su azufre, la glicina con su OH, la cisteína igualmente azufre porque es azufrado. Entonces pasamos a lo que es la estructura secundaria. Lo que ocurre en la estructura secundaria es que se empieza a plegar básicamente debido a estos grupos que tiene cada uno de los aminoácidos. Es como que se empieza a madurar y esto ocurre entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Estos grupos, como decía, que tienen aquí, va a ser, por ejemplo, el OH. Vamos a ver primero el OH. Tiene un enlace, son polares. ¿Pero por qué son polares? Porque aquí tienen un enlace covalente polar, ya que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1, dando como resultado 1.4, que es un enlace covalente polar. Entonces, estos dos de aquí son polares, y el hecho de que sean polares hace que hayan interacciones electromagnéticas y cada uno de ellos se ve atraído uno con otro. Entonces van a tratar de juntarse y en eso es que la proteína se empieza a plegar. Lo mismo ocurre con el azufre, que se ve atraído hacia el otro azufre y así. Si tuvieran más de grupos, se seguiría plegando hacia esos grupos para formarse. Entonces, en la estructura secundaria, tomando el ejemplo de la estructura primaria, quedaría de la siguiente manera. De esta forma quedaría entonces. Con su respectivo grupo OH, con su respectivo grupo azufre. Aquí ponemos la glicina con su grupo OH y la cisteína con su grupo azufre. Aquí entre el grupo OH lo que se crea no es un enlace entre ellos, simplemente se forman puentes de hidrógenos, ¿ya? Pero aquí en azufre sí se forma un enlace. Entonces así es como se vería la estructura secundaria, o sea, plegada. Si tuviera más, se plegaría más, pero la cuestión es que
buscan unirse hacia estos grupos a los que se ven atraídos. Entonces, así es a la estructura secundaria. La estructura terciaria. En esta estructura, lo que sucede es que se identifica de forma espacial. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la valina de forma espacial, digamos que se fuera hacia atrás, se acomoda ya de una forma tridimensional. Ya, digamos que esta de aquí viene hacia adelante, esta de aquí surge por acá y así, sucesivamente. Ya adquiere una forma en la estructura secundaria. Terciaria. Entonces, en la estructura terciaria se identifica de una forma tridimensional. Y finalmente nos queda lo que es la estructura cuaternaria. Y aquí la proteína ya con una estructura terciaria puede ser funcional a sí mismo como no puede ser. Mientras tanto, en la estructura cuaternaria ya se crea una proteína funcional, totalmente funcional. Ya. Entonces, en la estructura cuaternaria lo que ocurre va a ser lo siguiente. Entonces, lo que ocurre en la estructura cuaternaria es que varios polipéptidos, hay que tener claro qué son los polipéptidos. Por ejemplo, un solo grupo de aminoácidos se le llama péptido, pero cuando ya son dos, dipéptidos, y si son más de dos, se le llaman polipéptidos. Por ejemplo, este es un polipéptido. Entonces, dice que en la estructura cuaternaria esto ocurre en el aparato de Golgi. Lo que ocurre es que se unen o se asocian, por ejemplo, este es un péptido, polipéptido. Se asocian varios polipéptidos para poder formar ya lo que es una proteína funcional, que ya puede ser una enzima que sirve para las reacciones, para acelerarlas, o puede ser una proteína para nuestro cuerpo o para alguna otra situación. Como es el caso, digamos que se asocian aquí 3 polipéptidos y forma lo que es la hemoglobina. La hemoglobina entonces tendría una estructura cuaternaria con la asociación de varios polipéptidos. Se encuentran en la sangre y ayudan a transportar el oxígeno, lo que ya quiere decir que adquirió una forma funcional, así como lo hacen cada proteína que ya están identificadas.